Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Y recordándoles que estamos hablando acerca del libro del Apocalipsis. En su capítulo 12, les comenté que es el capítulo más importante, muy interesante, amados hermanos, porque aquí vamos 12, 13 y un poquito más del 14, vamos a hablar de mucho simbolismo. Y ese simbolismo que muchas veces es malinterpretado, ¿sí? Y por consecuencia lógica pues nos descontrolan. Ayer hablamos, también les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook para que nos promocionen, ¿verdad? Hablen de nosotros, pásenle estos mensajes a sus amigos, a sus familiares, ¿verdad? Si usted es oveja y tiene un pastor, hágaselo llegar a su pastor también, para que también aprenda de esto, ¿verdad? Y sepan lo que tienen que decir con respecto a esto que está por venir. Si ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo van a venir? Los cuales hay que tratar en lo máximo de evitarlos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Y con qué finalidad? Ser parte de la iglesia de Cristo, que va a ser arrebatada en el cielo con su Señor, ¿verdad? Con su Maestro, con el Esposo. Bien, también les recuerdo que hoy en la noche tenemos, como día miércoles, ¿verdad? Tenemos la enseñanza de los eslabones perdidos de la Biblia. Hoy vamos a hablar también de un tema muy interesante, sobre todo para las mujeres. Se los recomiendo. Ese mensaje va a llegar como a las 7 y media de la noche y es verdaderamente maravilloso. Ahora bien, pues estamos hablando del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. El día de ayer hablamos de que apareció una gran señal, ¿verdad? Una mujer vestida de sol, dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Es más que claro que de esta mujer se trata del pueblo de Israel, ¿sí? Al sol lo tipifica con Jacob, la luna con la esposa de Jacob, las esposas de Jacob en un momento dado, y las 12 estrellas pues son los 12 hijos de Jacob. Les recuerdo también que el libro de Apocalipsis nos habla de otras dos mujeres, ¿sí? Una de ellas que es la ramera, ¿verdad? La gran ramera, que ya dijimos de quién se trata, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿verdad? Y también nos habla de otra mujer que es la esposa del Cordero, que es plenamente identificada como la Iglesia. El sol, la luna y las 12 estrellas, entonces es tipificado por Israel, amados hermanos, para que no nos dejemos engañar. Pero ahora dice también que estaba vestida de sol. ¿Por qué? Porque Israel, de una u otra manera, amados hermanos, a pesar de todo lo malo que han hecho ellos, está dentro de la voluntad de Dios. Es la niña de los ojos de Dios, ¿sí? Ojo, la iglesia que somos nosotros no somos la niña de los ojos de Dios. Israel es la niña de los ojos de Dios. Nosotros, los gentiles, la iglesia gentil, la iglesia de Cristo es la esposa. Hay que tomar muy en cuenta. Una cosa es la esposa y otra cosa es la niña de los ojos. La niña de los ojos de Dios es el pueblo de Israel, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver ahora el versículo 2 de este capítulo 12 de Apocalipsis, que nos dice: estando encinta, clamaba con dolores de parto. Eso es lo que nos dice. Notemos que esta mujer es presentada como una madre que, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿sí? Notemos para empezar que Juan usa aquí una parte del Salmo 2 en la que Dios establecía a su Cristo como el Rey soberano de este mundo. Tenemos en Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9, donde dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿sí? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hay que tomar muy en cuenta de que esto se lo está diciendo Dios a su Hijo Jesucristo, que había de venir posteriormente, 1000 años después, porque este pasaje lo está diciendo David,
David estuvo en la tierra 1000 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero ustedes saben que las palabras parabólicas con las que Dios siempre se ha manejado a través de la Biblia, en algunos casos lo dice para ese momento, pero también tiene un cierto alcance, ¿sí? Comentando este salmo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo explicó que se refería a la resurrección y ascensión del Señor a su trono en la gloria. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Y desde allí Él ha de regresar a este mundo para recibir por herencia las naciones y gobernarlas con vara de hierro. Hay que tomar muy en cuenta que no es que Jesucristo vaya a venir a la tierra y vaya a gobernar sobre todas las naciones. No. ¿Sí? Porque hay sectas religiosas que dicen que aquí en la tierra se va a llevar a cabo el milenio. No, eso es mentira, ¿sí? Y se basan en que la tierra va a ser restaurada. La tierra no va a ser restaurada, la tierra va a ser deshecha, ¿sí? Y la iglesia se va a ver con su Cristo allá en las nubes. Y cuando Él venga por su pueblo Israel, se lo va a llevar a las moradas celestiales, a la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, no es aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, el hecho de que diga que le va a dar por herencia a las naciones de la tierra, significa que todas las naciones, toda la gente salida de todas las naciones es la que Jesucristo va a gobernar. La gente, o sea, los que le sirvieron, los que son parte de la iglesia de todo el mundo, de todas las naciones, ¿sí? Son a los que va a gobernar nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Entonces no nos confundamos con ese detalle. Esto es algo que tendrá lugar en la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. Otro pasaje relacionado con el texto de Apocalipsis lo encontramos en el profeta Isaías, en su capítulo 26, versículo 17, y en el capítulo 27, versículo 11, que dice: como la mujer encinta clama cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En aquel día, dice Jehová, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto es lo que nos dice el libro de Isaías, ¿verdad? Pero este pasaje es interesante por la estrecha relación que guarda con el texto de Apocalipsis. Es similar al texto que nos menciona el libro de Apocalipsis que estamos considerando. Y además notamos que Isaías no solo se refiere a Israel como una mujer encinta, sino que tal y como en Apocalipsis nos la presenta también en el mismo momento de dar a luz. Pero ¿qué significa que es un momento en el que da a luz? De manera muy vívida nos describe sus gemidos y gritos cuando le vienen los dolores de parto. Sin embargo, todo esto no sirvió de nada, y con sentida tristeza el profeta concluye diciendo: dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra. Ahora, hay que tomar, amados hermanos, muy en cuenta que estos dolores tenían que ver con el castigo de Dios por la reiterada infidelidad de su pueblo, como nos lo dice Isaías 26:16, pues en el contexto se relacionan con el cautiverio de Israel en Babilonia, desde donde el resto fiel clamaba a Dios pidiendo una restauración. O sea, los gritos, ¿sí?, y las quejas de dolores como mujer de parto
no son otra cosa, amados hermanos, que el momento de angustia que pasaba Israel cada vez que Dios lo castigaba por sus pecados, por sus errores, por haberle desobedecido. El pueblo de Israel siempre fue de dura cerviz, lo ha sido hasta ahorita. Y como Dios lo ha castigado y lo ha entregado en manos de sus enemigos, cuando ya están en cierto tiempo en manos de sus enemigos y están siendo lastimados, heridos, entonces es cuando claman. Por eso es que dice, estuvimos como mujer con dolores de parto. A eso es a lo que se refiere, No es que la mujer esté encinta y esté embarazada y haga los dolores de parto. Es una similitud para que veamos nosotros, hasta cierto punto los gentiles, y aprendamos de ello, que cuando Israel pecaba y Dios los castigaba, ellos gemían y gritaban como si estuvieran, como una mujer que estuviera de parto. Ahora bien, dice, pero antes de que diera a luz, sería necesario que previamente Babilonia fuera juzgada por Dios, tal como el mismo Isaías anuncia. Dice Isaías, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Pero no solo Babilonia sería castigada, Dios también matará al dragón que está en el mar. O sea, como Dios le dice a Israel, vas a entrar a un cautiverio de babilónico, pero yo te voy a traer de regreso a tu casa y te voy a demostrar mi amor al castigar a quien te cautivó, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió antes de que el pueblo de Israel regresara a su pueblo después del cautiverio babilónico por órdenes de Ciro, ¿verdad?, rey de los medos y los persas. Israel vio cómo Babilonia fue castigada y fue destruida y fue hecho a nada. Lo mismo también pasó cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto. Cuando salió de Egipto, él vio todo lo que Dios le hizo al pueblo de Egipto, cómo lo destruyó, ¿sí?, al pueblo que lo había primero socorrido y después lo había cautivado. Entonces, por eso es que Dios le dice, mía es la venganza, yo voy a pagar, tú no te preocupes, yo voy a ser el que voy a pagar la maldad que te hicieron, ¿sí? Esta última referencia nos recuerda al dragón que Juan vio en Apocalipsis, siguiendo a la mujer y a su hijo. Por lo tanto, vemos que desde la antigüedad Dios ya le había prometido a su pueblo Israel que, aunque castigaría su pecado, nunca se olvidaría de ellos y volvería a tratar con ellos como nación al final de los tiempos, liberándoles de sus enemigos, entre los que se incluían poderosas naciones y el mismo Satanás. Entonces, viene la época ya que va a terminar la época de los gentiles, y entonces el pueblo de Israel va a tomar nuevamente resonancia mundial. Pero como se le van a venir todas las naciones encima, entonces Dios es el que va a hacer justicia hacia ellos. Estas mismas ideas fueron explicadas en términos similares por el profeta Miqueas. Él también habló del futuro reinado universal del Mesías en el monte de Sión. Esto lo tenemos registrado en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, pero una vez más, antes de que Israel pudiera disfrutar de esa promesa, sería necesario que ellos mismos fueran juzgados y redimidos en Babilonia. O sea, tenían que pagar la ofensa que le habían hecho a Dios, ¿sí? ¿Y cómo iban a pagarlo? Por medio del cautiverio. Pero después Dios les iba a recompensar, viendo cómo sus enemigos habían también caído, ¿sí? Miqueas 4, 9 y 10 nos dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejo que te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. O sea, cada pecado, por los pecados que Israel cometió,
Dios siempre los castigó y los sigue castigando, pero después les promete redención, les promete salvación, les promete sanidad, como lo hemos visto a través de la historia, tanto bíblica como la universal, la secular, ¿verdad? Hemos visto cómo Israel ha sido castigada. Sin embargo, Dios castiga, los libera y castiga a los que lo lastimaron, ¿sí? Por eso dice Dios, le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga, maldeciré, ¿sí? ¿Por qué creen que todo el mundo está ahorita en maldición? ¿Sí? Porque casi todo el mundo, yo creo que con los dedos de las manos puedo contar entre todas las naciones del mundo, las naciones que cuidan a Israel, que ven con buenos ojos a Israel, y creo que me sobrarán dedos, ¿sí? O sea, muy poquitos son los únicos países que tienen un poquito de misericordia hacia Israel. Pero dice Dios: maldeciré al que te maldiga. Y si de 100 ciudades 97 maldicen a Israel, pues por eso el mundo está como está, en plena y franca maldición. ¿Por qué creen que Donald Trump cuida a Israel? Porque él sabe la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces, si Donald Trump trabaja a favor de Israel, pues es obvio que Dios lo va a bendecir, y lo ha bendecido. Y como la mayoría de la gente está en contra de Israel, entonces dicen que Donald Trump está loco, que hace puras barbaridades, que es puras tonterías las que hace. No, cuando estás bajo la mano de Dios, ¿quién contra ti? ¿Sí? Y aunque Israel regresó de su cautiverio babilónico, no hay duda que todavía no se ha cumplido plenamente lo que los profetas anunciaron acerca del reinado universal del Mesías en Jerusalén. Por lo tanto, no es de extrañar, amados hermanos, que nos volvamos a encontrar con estas promesas en el libro del Apocalipsis, porque estas promesas aún continúan. Así pues, en este contexto debemos entender los dolores de parto y la angustia del alumbramiento en relación al resurgimiento o resurrección de Israel al final de los tiempos. Un periodo en que los profetas describieron como de gran tribulación y angustia. Lo tenemos registrado en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, y en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, y en el que se encuadra también el anuncio de la segunda venida del Mesías. Y como ya sabemos, parte de todo esto se está cumpliendo en nuestros días, desde que en 1948 Israel volvió a ser reconocida internacionalmente como nación libre y soberana. Regresaron a su tierra, pero aún falta su resurgimiento espiritual cuando reconozcan al Señor Jesucristo como su Mesías. Entonces, el pueblo de Israel, amados hermanos, sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Tenemos que hacer un boom para poder determinar qué significa ser la niña de los ojos de Dios. Y esa facultad también nos las ha dado a nosotros como iglesia, si nosotros nos adherimos a los términos que Él pide para la salvación, porque de las dos naciones, dice, hizo una, ¿sí? Entonces, Él es la savia de la higuera, ¿sí? Y la higuera es Israel. Pero como hubo gente que no quiso nada con nuestro Señor Jesucristo, Él desarraigó hojas de esa higuera. Y la historia es con los pámpanos, y a nosotros los gentiles que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos injertó en esa higuera, ¿sí? Nos injertó, nos puso ahí para que nosotros también, los gentiles, recibiéramos de la rica savia que emana de nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte y resurrección, ¿sí? Entonces, nosotros Israel no depende de nosotros, nosotros somos los que dependemos de Israel. ¿Qué necesitamos entonces hacer? No, hermanos, orar por Israel. No necesita de nuestras oraciones, pero dice el Señor: al que te bendiga, a ese bendeciré, pero al que te maldiga, al que te ofenda,
Al que te humille, a ese maldeciré, ofenderé y humillaré. Vamos, hermanos, este es el pasaje que hemos leído del capítulo 12, versículo 2, perdón. El día de mañana hablaremos de los versículos 3 y 4. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos en la tarde. Hasta pronto.